Buenas tardes, son las 7, hora académica de nuestra fidelidad, y vamos a proceder al solemne acto de toma de posesión como académico correspondiente en Alcalá de Henares del doctor don Fernando Vidal Hostos de Lara, grado en Bioquímica, grado en Medicina, doctor en Bioquímica. Su discurso de ingreso se titula Impacto presente y futuro de la obesidad, nuevos biomarcadores, el índice TIG. Una brevísima introducción desde la perspectiva de su currículum. Al margen del currículum, decirlo que en el año 2010 nuestro compañero Fernando Vidal Hostos ingresó en la academia. Ya somos un poco antiguos, no solo de edad y de compañeros del colegio, sino también de académicos. Hoy es su hijo que va a desempeñar el papel de la entrada directa de la juventud científica en la academia. En 2016 finalizó el grado de Bioquímica con orientación biomédica por la Universidad de Navarra, realizando su trabajo de fin de carrera sobre la influencia de la exposición a anestésicos y a bajas temperaturas sobre la activación de la grasa parda en animales murinos, obteniendo la calificación de sobresaliente. Diplomado en el curso 2015-16 en Gestión y Creación de Empresas en Ciencias por la Universidad de Navarra EIS. En 2021 finalizó el grado de Medicina por esta misma universidad, donde realizó su trabajo de fin de grado centrado en el estudio de los factores pronósticos de la infección por el virus SARS-CoV-2, con la calificación de sobresaliente y mención especial al Premio Instituto de Salud Tropical Universidad de Navarra al mejor trabajo de fin de grado. Ha sido colíder del Comité Nacional en el curso 2020-2021 de la Asociación Cambio Globales y Científicos Jóvenes Colaboración. En 2022 formó parte del comité organizador del 12º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. Ha sido profesor colaborador de Bioestadística Sanitaria en 2020 y 2021 del curso de Vigilancia Epidemiológica ITC en la Universidad de Mauritania, en colaboración con la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales. En 2022 finalizó el máster en Medicina Clínica en la Universidad UDIMA de Madrid. Desde 2022 es médico interno residente de Endocrinología y Nutrición, vía oposición MIR, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, Madrid. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales en el campo de la oncología, enfermedades infecciosas, endocrinología y nutrición. Es coautor del libro sobre salud global, Educación sobre salud global, el volumen 5, y coautor de 8 capítulos de libros. Autor de 3 artículos científicos en el ámbito internacional. Miembro desde el año 2022 de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, además de miembro de la Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de Madrid. En 2023 finalizó su tesis doctoral en Ciencias titulada El índice triglicéridos-glucosa, marcador de insulinoresistencia, adiposidad y predictor metabólico prandial en programas dietéticos de control del peso, con la calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en colaboración con el Instituto Mindea, Alimentación, centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Copenhague, Dinamarca. Desde el 2024 es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y de la Sociedad Europea de Endocrinología. Y podemos decir dentro de una hora
que académico correspondiente de nuestra academia. Muy bien, pues con él y con este intenso currículum científico, pues vamos a oír su discurso de ingreso: impacto presente y futuro de la obesidad, nuevos biomarcadores, el índice TIG. Con él la palabra. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Academia por haber presentado mi candidatura como académico correspondiente en Alcalá de Henares. Dar las gracias al excelentísimo señor don Francisco González de Posada, ya un viejo amigo, al señor secretario por estar aquí presente. Mi título, bueno, mi charla de ingresos se titula El impacto presente y futuro de la obesidad, nuevos biomarcadores, el índice TIG. La obesidad es un exceso de grasa corporal para la altura del paciente. Clásicamente se han descrito dos fenotipos, como es la obesidad de tipo manzana o androide, que es más frecuente en varones, o la obesidad tipo ginecoide o tipo pera, más frecuente en mujeres, y se asocia a un mayor riesgo de problemas osteoarticulares o de insuficiencia venosa crónica. La OMS establece puntos de corte para el diagnóstico preciso de la obesidad o el sobrepeso, en concreto el sobrepeso con índices de IMC por encima de 25 y mayores o iguales a 30 para el diagnóstico de la obesidad. Para la valoración de la obesidad necesitamos estimar el índice de masa corporal o índice de Quetelet, descrito en 1835. Este estadístico, astrónomo y físico belga estableció las bases, ¿no?, de un parámetro clínico que casi ya hace 200 años, ¿no?, se ha convertido en el parámetro clínico más utilizado en la práctica clínica para la correcta clasificación de personas con exceso de peso. Como hemos comentado, la OMS establece unos puntos de corte para diagnosticar el sobrepeso, ¿no?, cuando el IMC está por encima de 25 y la obesidad cuando está por encima de 30. Estos riesgos, ¿no?, se están correlacionados con un mayor riesgo de cardiovascular, como puede ser el infarto, el ictus, etc. Pero este índice hay que tomarlo con cautela, hay que entenderlo en el contexto clínico de cada paciente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un paciente que presenta un peso de 120 kilos, una altura de 1,78 metros, pues presentará un IMC de 37,8 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Esto visto desde fuera, pues bueno, se podría diagnosticar una obesidad grado 2, ¿no?, simplemente, pero aquí vamos a ver ejemplificar dos pacientes totalmente diferentes, pero con un mismo IMC, ¿no? El paciente 1 presenta un IMC de 37,8 kilos, pero este paciente presenta un porcentaje de grasa mucho mayor que el paciente 2, ¿no?, que tiene ese porcentaje, ¿no?, esa cantidad de kilos es a costa de un alto volumen de masa magra, es decir, masa muscular. Por tanto, es importante no solo conocer el grado de obesidad, es decir, la relación del peso con la altura, sino también la distribución de la grasa de cada paciente. Existen parámetros, ¿no?, como el perímetro de la cintura, que puede ser un parámetro métrico muy simple, solo con una cinta métrica podemos estimarlo, ¿no?, teniendo referencia a los rebordes costales y las espinas ilíacas. La plicometría, ¿no?, que se basa en la capacidad que tiene de medir un pliegue cutáneo previamente establecido, y eso mediante tablas estandarizadas nos dan un porcentaje de grasa estimado del paciente, o análisis como la bioimpedanciometría, que se basa en el principio físico, ¿no?, de la resistencia al paso de la corriente eléctrica, es proporcional al porcentaje de grasa corporal y inversamente proporcional al porcentaje libre de grasa, es decir, de músculo, hueso, etc. En estos parámetros existen otros
que exceden el tema de esta presentación. Existen técnicas de imagen, ¿no?, como la DEXA, ¿no?, o la tomografía computarizada o la resonancia magnética, que son técnicas de imagen que complementan a la valoración de un paciente con exceso de peso, pero por alto coste y complicaciones, ¿no?, asociadas a lo mejor a la radiación ionizante que provoca la DEXA o la tomografía computarizada, no se usan de rutina para la evaluación completa de un paciente. En cambio, la ecografía nutricional es una técnica que se está poniendo ahora a punto, sobre todo en la Universidad de Málaga. Es una técnica que no es cruenta, no produce alteraciones de complicaciones del paciente, de fácil acceso. Sí que existe una variabilidad en cuanto a la realización de cada médico. Nos aporta un valor sobre la distribución grasa del paciente, la infiltración que tiene esa grasa en el músculo, que se ha visto que tiene ciertas implicaciones clínicas, incluso terapéuticas y pronósticas de estos pacientes. Y también nos aporta una información muy valiosa sobre la capacidad que tiene de contracción muscular, es decir, de calidad de músculo. Pero para entender la problemática de la obesidad hay que entender qué es la homeostasis energética y cómo se provoca el control metabólico corporal, ¿no? Pues hay que, simplificando, ¿no?, hay que saber que hay señales aferentes, ¿no?, o ingestas, que son, básicamente engloban todo aquello que presenta un valor energético y que se ingiere por parte del paciente, y todo lo que provoca un gasto energético, ¿no?, que son los requisitos, desde el gasto energético basal, que es el gasto correspondiente a lo que básicamente el cuerpo gasta solo por el hecho de estar vivo. A estos gastos hay que sumarles, bueno, el efecto termogénico de los alimentos, el efecto termogénico de moverse, ¿no?, un factor de estrés. Cuando estas dos señales, ¿no?, las aferentes y las eferentes, que están realmente controladas por el sistema nervioso central, están en equilibrio, ¿no?, hay una homeostasis, pues los pacientes tienen un normal peso. ¿Qué ocurre? Que cuando se provoca un desequilibrio entre donde la ingesta energética supera el gasto, se provoca un balance energético positivo y con ello aumento de la grasa corporal. Esta visión simplificada se ve también afectada por diversos factores, como pueden ser ambientales de tipo conductual, como el sedentarismo, la senectud. La edad avanzada hace que el paciente presente una mayor predisposición al depósito de grasa, sobre todo abdominal. Factores genéticos, la herencia, muy importante, alteraciones a nivel de salud mental, los fármacos concomitantes que hay veces que no se tienen en cuenta y hay que valorarlo de forma holística y multidisciplinar, y también el alto contenido calórico de diversos tipos de alimentaciones. Este cuadro, esta obra, se titula Una familia, ¿no? Es de Fernando Botero, y falleció el año pasado. Es una ejemplificación de la importancia que tiene la genética en la obesidad, ¿no? Ahí representa una familia de dos, padre y madre, que, bueno, presentan exceso de peso, y hijos que también lo presentan. Y es que estudios avalan que si un progenitor presenta obesidad o sobrepeso, multiplica hasta por 6 veces el riesgo de presentar obesidad del niño cuando sea adulto. Y este riesgo se multiplica, asciende a 10 cuando ambos progenitores presentan este tipo de alteraciones. Aquí no solo hay un factor de herencia genética, sino también de conducta, ¿no? De conducta. Son hábitos que los padres nos enseñan a los hijos hasta que son adultos, e incluso a veces que adultos
a 2000. La problemática es que más de 2.000 millones de personas a nivel mundial presentan exceso de peso. Si esto lo comparamos con la afección de COVID-19, que afectó a 650 millones de personas, realmente el exceso de peso es la gran pandemia global del siglo XXI. Y es que las tasas de prevalencia desde hace 30 años se han triplicado y actualmente el 51% de la población mundial presenta exceso de peso. Y esto es debido realmente a que las estrategias de prevención a nivel poblacional son relativamente ineficaces. El grado de obesidad y la tasa de mortalidad presentan una gráfica que se llama visión en J, que es que IMCs bajos se relacionan con un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad por todas las causas. En cambio, IMCs muy altos, a partir de cuando se diagnostica obesidad, es decir, un IMC por encima de 30, se relacionan estrechamente con un aumento exponencial de mortalidad por todas las causas. Y el problema no es el actual, sino que también las predicciones, ¿no?, de la Federación para el Estudio de la Obesidad de 2022 ya estiman que en 2060 más del 60% de la población mundial, tanto de hombres como mujeres, y esto en concreto en España, ¿no?, tendrán sobrepeso u obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo normal será, lo raro, ¿no?, será no tener un normopeso, no estar en un rango de no obesidad. Pero ¿qué impacto tiene, ¿no?, la obesidad a nivel mundial? En el gráfico de la izquierda presentamos un estudio que se data, ¿no?, como el Global Burden of Disease. Es un estudio multicéntrico en el que se explican, ¿no?, las razones de causas de muerte, ¿no?, cuáles son las causas de muerte derivadas específicamente por un exceso de peso, donde la protagonista es la enfermedad cardiovascular. Y en el gráfico de la derecha básicamente nos informan de cómo es el impacto económico de los costes directos e indirectos sanitarios de las personas que presentan exceso de peso. Y es que los costes anualmente superan los 3.600 millones de euros a nivel mundial, casi un 3% del PIB a nivel mundial. Pero ¿qué complicaciones tiene la obesidad? No es solo un exceso de peso. Bueno, pues hay complicaciones a nivel físico, como puede ser la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El exceso de grasa a nivel abdominal hace que aumente la presión intraabdominal y el ácido del estómago suba a nivel esofágico, ¿no? Mayor riesgo de asma a nivel restrictivo por ese exceso de grasa rodeando el tórax. A nivel de artrosis, ya que los pacientes presentan mayor peso, en las articulaciones tienden más al desgaste o de apnea del sueño. A nivel metabólico, este exceso de peso, hay veces que la grasa no se deposita solo a nivel subcutáneo, sino se deposita a nivel visceral o intraórgano, ¿no?, como pueden dar lugar a la enfermedad de esteatóxica hepática, ¿no?, con el riesgo que presenta de esteatopatitis, cirrosis e incluso hepatocarcinoma. Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, como hemos dicho que es la principal causa de muerte de los pacientes con exceso de peso: ictus, dislipemia, hipertensión, infarto agudo de miocardio, también diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, una aclaración, es la que no es de la infancia, la que no es autoinmune. Trombosis. Y es que la obesidad no es solo un problema de salud a nivel físico-metabólico, también es un problema a nivel mental, ya que estas personas presentan un mayor riesgo de presentar ansiedad o depresión. Vale. Entonces, las manifestaciones fisiopatológicas de la obesidad hay que tener en cuenta que hay una predisposición genética, un aumento de la ingesta energética junto con un menor gasto, en el que hay un balance energético positivo que va a provocar un aumento de la adiposidad a nivel general del paciente. Esto va a provocar que se aumente la liberación de sustancias vasoactivas. ¿Eso qué quiere decir?
que van a afectar a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel vascular, provocando un aumento del riesgo de presentar hipertensión. Existe un desequilibrio entre las hormonas inflamatorias y antiinflamatorias, provocando una inflamación crónica de bajo grado característica de los pacientes con exceso de peso. Y como hemos comentado antes, ese exceso de adiposidad se correlaciona con un aumento de ácidos grasos que se van a depositar en diversos órganos, como puede ser el páncreas, el hígado o el músculo, provocando la resistencia a la insulina, la hiperglucemia y la característica dislipemia proaterogénica, característica del síndrome metabólico. Y es que la obesidad, cuando la añadimos los apellidos de diabetes, dislipemia e hipertensión, damos el diagnóstico completo de síndrome metabólico, que multiplica entre 2 y 5 veces el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular a 5 años. ¿Cuál es el tratamiento actual de la obesidad? Esta es una versión un poco resumida, pero bueno, el tratamiento más efectivo y el primordial es la prevención. Hay que hacer estrategias de prevención a nivel político, a nivel educacional, desde las escuelas, aumentando el ejercicio físico, estableciendo patrones de dieta saludable desde las casas, cuando somos pequeños. ¿Qué ocurre cuando este paciente viene a la consulta? Bueno, pues lo primero es restablecer cambios de estilo de vida, ¿no? Dieta y ejercicio. Si estos cambios no son efectivos, pues habría que establecer medidas farmacológicas, como son unos fármacos ahora muy nuevos, son análogos de GLP-1 que tienen un cierto efecto a nivel central. Hemos dicho que la modulación de la homeostasis energética está gobernada por el sistema nervioso central, y también a nivel intestinal, ralentizando la capacidad que tienen los alimentos de fluir por el tubo digestivo, y también minimizando la ansiedad que tiene un paciente por la ingesta energética. Si esto no es efectivo y si el paciente cumple criterios, bueno, pues podría ser candidato a cirugía. El manejo médico-nutricional tiene muchas caras. Existen dietas de alimentos exclusivos que son muy populares en diversos medios de comunicación de poca referencia científica. Son muy restrictivos, por ejemplo, ¿no? la dieta de la sidra, la dieta de la manzana, pomelo, son dietas restrictivas que provocan cierto efecto de pérdida de peso con un gran efecto de yo-yo, es decir, pérdida de peso drásticas con un consiguiente aumento de peso. Existen otros tipos de dietas. Las dietas bajas en calorías o muy bajas en calorías realmente son dietas hipocalóricas que deben estar prescritas por un personal médico cualificado y que deben realizarse un seguimiento periódico y no perpetuarse durante mucho tiempo por las complicaciones a nivel hidroelectrolítico que pueden provocar. Bueno, las dietas cetogénicas, que son famosas en los medios de comunicación, dietas ricas en carbohidratos y bajos en grasas, y otros productos de moda que, pastillas, soluciones, infusiones que tienen mucha pseudociencia detrás, pero que carecen de rigor científico e incluso pueden provocar ciertos riesgos para la salud del paciente. ¿Pero qué beneficios tiene la pérdida de peso en el paciente, no? Bueno, pues la pérdida de peso temprana, ¿no?, entre un 5 y un 10%, puede reducir el riesgo de presentar diabetes, hipertensión, ¿no?, resistencia a la insulina e incluso minimizar los riesgos de los procesos oncológicos secundarios al exceso de peso. ¿Qué es un buen biomarcador? Como hemos comentado en el título de la charla, según el grupo BEST, ¿no?, Biomarkers, Endpoints and Other Tools, avalado por la FDA de Estados Unidos, un biomarcador es un valor o una característica definida que mide o indica un proceso biológico normal, patológico o en respuesta a una exposición o intervención. ¿Qué características debe de tener un buen biomarcador? Bueno, pues debe ser sencillo, de fácil interpretación, que sea coste efectivo. De nada nos sirve que presentemos un biomarcador si no podemos
aplicarlo a todos los pacientes con diversos coste económico, que sea válido en diferentes tipos de poblaciones, que sea reproducible, es decir, que la analítica que yo haga aquí en Lanzarote sea también comparable con la analítica realizada en Madrid, específico para un proceso biológico concreto. Biomarcadores y tipos de muestras, ¿no? Pues bueno, desde la glucosa, la insulina, la hemoglobina glicosilada, que es un reflejo, ¿no?, de los niveles de glucemia de los últimos 3 meses de un paciente con diabetes tipo 2, perfiles lipídicos, pruebas de función hepática o incluso de análisis de composición corporal, como hemos dicho, DEXA, TAC, ¿no?, o eco-nutricional, para la valoración conjunta, ¿no?, holística y multidisciplinar de los pacientes con exceso de peso. E incluso, entre otras, ¿no?, análisis de la microbiota fecal, que también es un tema muy en boga hoy en día. Todo esto está centrado en un correcto fenotipado. ¿Qué es fenotipar a un paciente? Bueno, estos también son otros biomarcadores para el estudio de la obesidad, ¿no?, que engloban, ¿no?, bueno, pues perfiles, ¿no?, perfiles de glicosilación avanzada, ¿no?, datos de inflamación, como hemos dicho, el balance inflamatorio-proinflamatorio, datos de estrés oxidativo y también de perfil neuroendocrino. En definitiva, son datos de análisis, en concreto estos son de análisis en plasma, ¿no?, en sangre, y que, bueno, pues están más asociados con el pronóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con exceso de peso. En concreto, el marcador de resistencia a la insulina, el índice TIG, que, bueno, es el índice en el que se centró mi tesis doctoral. El estándar oro para estimar la resistencia a la insulina, que consiste en cualquier alteración en la vía de la señalización de la insulina, ya sea intraseñal o a nivel de receptor, es el clamp hiperinsulinémico glucémico, que no se usa a día de hoy por diversos temas a nivel de difícil de realización y alto coste económico e incluso riesgos para el paciente. El OMIR, que es el parámetro clínico más utilizado para la estimación de la resistencia a la insulina, pero bueno, que supera en costes y no es accesible a todos los niveles y todos los laboratorios. Y el índice TIG, que es un índice que se describió en Brasil en el año 2008 en el grupo de Simeat et al., que también liderado por el doctor Herrero Romero, que se calcula como el producto de la glucosa por los triglicéridos, el logaritmo neperiano de la glucosa por los triglicéridos partido por 2, ¿no? Desde entonces, desde 2008, se ha visto que este índice está estrechamente relacionado con datos de enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, que es la primera causa de muerte, ¿no?, en los pacientes con exceso de peso, y está interconectado con la resistencia a la insulina. El índice TIG también con alteraciones de disfunción endotelial, procoagulantes y de disfunción del músculo liso. Hasta que en el 2022 este índice se estableció como un posible biomarcador de predictor de la pérdida de peso, en la que tuve el honor de participar en realizar este estudio, en el que demostramos, ¿no?, que los pacientes tratados con una dieta hipocalórica, presentaban una obesidad previa, ¿no?, tratados con una dieta hipocalórica durante 8 semanas, aquellos que presentaban un índice TIG mayor perdían hasta 0,8 kilos más que los que lo tenían bajo, ¿no? Es decir, mayores tendencias a resistencia a la insulina previas al tratamiento hacían una mejora en la respuesta a la dieta hipocalórica. Pero bueno, ateniéndome un poco a la historia, ¿no?, ya Hipócrates decía, ¿no?, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Desde entonces ha habido como muchas entidades que han ido enfocando, ¿no?,
sobre todo las variaciones, existen variaciones interpersonales a respuestas de los alimentos. Y hasta que en el siglo XXI se puede decir, ¿no?, que existe una nutrición de precisión versión 4.0 en la que se establece, ¿no?, la personalización metabólica integrada del paciente. Pero ¿cómo es el tratamiento personalizado de un paciente con obesidad, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? Bueno, pues la antropometría, como hemos dicho, IMC, datos de distribución grasa y técnicas de imagen, análisis del gasto energético con muestras de sangre, orina o fecales si proceden para realizar estudios de las ómicas. Junto con el análisis del gasto energético se pueden establecer medidas de pérdida de peso personalizadas con el fin de tratar la obesidad y las complicaciones secundarias a ella. La nutrición personalizada atañe sobre todo dos vertientes, ¿no? La nutrigenómica. La nutrigenómica básicamente es cómo afectan nuestra dieta a la expresión de genes, nuestro genotipo, cómo se ve afectado en nuestro fenotipo. Y la nutrigenética es cómo nuestro genotipo hace que el procesamiento de ciertos alimentos sea diferente. Entonces, la nutrición personalizada de precisión en los pacientes con exceso de peso pues va enfocada a que, bueno, tenemos un grupo de la población general, ¿no? Vemos que existen diferentes tipos de pacientes, ¿no?, diferentes colores. Cada uno tiene una información fenotípica, que es lo que ha expresado, una información del genoma, hábitos de vida, e incluso aquí se pueden añadir análisis de sangre, análisis de orina, datos, todos los datos que se pueda implicar al paciente, ¿no? Estos, por análisis de regresión, se pueden sacar obesotipos, ¿no?, que son una manera de clasificar a los pacientes en función de las características y las necesidades específicas de ellos, y optimizar, ¿no?, y dar nutraíndices y a través de ellos dar dietas específicas a esas necesidades, ¿no? Como vemos aquí la dieta 1A, ¿no?, para los pacientes con un cetono B, dieta 3, ¿no? ¿Cuál es el futuro, no? Pues el fenotipado del paciente y un tratamiento personalizado, donde la nutrigenómica sea accesible a todo el mundo, la nutrigenética también, el análisis global, holístico y multidisciplinar del paciente sea el centro del tratamiento de la obesidad. Y bueno, a modo de conclusión, voy a leerlas, ¿no? El exceso de peso se considera a día de hoy uno de los principales problemas de salud pública. El abordaje del sobrepeso u obesidad debe ser enfocado en estrategias multidisciplinares. Los biomarcadores son de ayuda a la hora de fenotipar el tipo de obesidad de cada paciente. Un correcto fenotipado podrá ayudar a establecer medidas personalizadas de precisión, de control de peso y comorbilidades que la atañan. Y a modo de agradecimiento, debo agradecer a mis directores de tesis doctoral, al profesor Alfredo Martínez de Alimentación, del Centro adscrito a la Universidad Autónoma, al profesor Arne Astrup de la Universidad de Copenhague, al profesor Polen Guegua, que ha sido mi mentor durante todos los años de la carrera de Medicina y Bioquímica, y el profesor don Juan Carlos Serra, a todo el equipo de enfermería, endocrinología y nutrición del Hospital Príncipe de Asturias, en especial a la doctora Julia Álvarez como jefa de servicio y a la doctora Concepción Blanco como tutora de residentes, al excelentísimo señor don Francisco González de Posadas por haber sido también colaborador en algunos eventos, ¿no?, de conferencias que siempre nos gustan, debe ser también un ejemplo a seguir desde hace ya muchos años. A la doctora Merlo por haber sido siempre un apoyo incondicional en todas las propuestas que me hacen, y a mi familia, ¿no?, en especial a mis padres por siempre confiar y estar ahí siempre. No debemos faltar a las buenas costumbres.
consecuencia, pues haré unos breves comentarios. En primer lugar, pues deciros que el discurso estará subido a la web de la Academia en, como mucho, 2 o 3 días para que podamos estudiarlo con detenimiento. En segundo lugar, pues destacar que nos ha hecho una magnífica presentación. No es fácil encontrar tan magníficas, tan extraordinarias diapositivas. En tercer lugar, yo creo que podemos destacar también que nos ha dado una maravillosa lección. Pero si ahora hacemos nuestra tarea de sociólogo y uno mira al conjunto de los asistentes, pocos clientes te vas a llevar de aquí, salvo uno. Es decir, que esta magnífica lección que nos ha dado aquí, desde el punto de vista de captar pacientes, la expresión usual en el ámbito de la medicina, pues pocos pacientes va a encontrar. Repito que salvo uno. Bueno, desde el punto de vista científico, yo sí quiero aprovechar, creo que también a él le puede venir bien, el rigor con el que se está utilizando el término lingüístico índice. Desde hace siglos se ha decidido en ciencia que la medida es física. Ha habido por ahí todavía algo que en alguna ocasión se habla de índices y medidas. Todo aquello que es medible, en la definición tradicional, es física. La física es la ciencia de lo que se ha de medir. Incluso, y esto es una manifestación de sabiduría, incluso en esa formulación matemática, que es una manifestación de la formalización científica de una concepción filosófica, en este caso para la medicina, pues a pesar de que es relativamente sencilla, un logaritmo neperiano de unos cálculos ahí fáciles de hacer, sigue llamándose índice. No se ha caído en la tentación de llamar medida. Es decir, medida de un algo concreto respecto a una unidad determinada. Los 4 conceptos fundamentales de física: magnitud, cuantía o cantidad de esa magnitud, y disponiendo de una unidad, cuál es la medida de esa cuantía de la magnitud respecto a esa unidad. Enhorabuena a toda la medicina, por no haber caído de momento en la tentación de llamar medida a lo que son índices. Pero no ha quedado solo en el término índice, sino que ha hablado de biomarcadores. Son marcadores que mediante unos índices pues, inducen, indican, orientan qué es lo que puede hacerse. Y además otra palabra también extraordinaria: predictor. Lo de predictor ya es un concepto para la probabilidad o para la posibilidad, que posibilita lo que puede suceder, pero que se ha roto también el esquema de la física clásica de que dada una causa se produce necesariamente un efecto. A mí no me has condenado. O el tránsito de esta expresión filosófica a la formulación física del mismo principio de causalidad, que dada una causa en una determinada cuantía, genera como consecuencia un efecto de una determinada cuantía. La medicina todavía no ha caído tampoco en este otro gravísimo error a tenor de lo que se está haciendo. Pero sí le voy a dar también otra noticia. En los comités de metrología del Instituto de la Ingeniería de España, tenemos un comité para la metrología médica. Se ha creado hace muy poco. Yo, como me parece que os dije ayer, pues desde hace 2 años me han complicado la vida un poquito metiéndome en 2 de los comités técnicos de estas cuestiones, ¿no? Bien, creo que sin ninguna duda hemos asistido a una conferencia extraordinaria que por lo menos uno la va a leer también escrita.
Bueno, pues con el plácito de ustedes vamos a proceder a la liturgia. Doctor Vidal Hostos de Lara, ingredere aferendo. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exit. Y al salir, difúndela. A continuación, el secretario de la Academia va a leer el título, diploma que se le confiere. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos universitarios y científicos que concurre en el doctor don Fernando Vidal Hostos de Lara, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Alcalá de Henares, Arrecife de Lanzarote, 21 de mayo de 2024. Bien, pues vamos a proceder a dejar testimonio. El secretario va a firmar su entrada en la academia. El académico correspondiente va a firmar. Le damos el visto bueno reglamentario. Y por favor, los académicos presentes que firmen como testigos. Amén. Rápidamente en tu paciencia. Venga, ahora haremos la foto reglamentaria con los padres también. A ver. Muy bien, pues ya eres académico.